ahora de una causa por lesión culposa que involucraba a unos médicos que finalmente fueron sobreseídos por un tribunal unipersonal de sentencia. Dice el documento decretar el sobreseimiento definitivo de los acusados Lorena Ocampos, Edgar Agustín Chaparro, Jaime Stanley, Marcia Elizabeth Correa, Elizabeth Ramona y Lilia Beatriz Cabrera. Estamos en línea con uno de los abogados defensores Milciades Centurión, quien representa a Edgar Chaparro. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Encantado de estar contigo y saludos a todos los radioescuchas. Gracias, doctor, por atendernos. Más que nada saber por qué este tribunal, esta jueza, sobresee a su cliente y tener como precedente una causa que se inició contra médicos por lesión culposa. Sí, básicamente quisiera explicar esto al aire. Es muy importante saber que realmente en ningún caso hubo negligencia, impericia, imprudencia o descuido de los deberes por parte de los médicos intervinientes. Simplemente que se produjo una situación en un procedimiento quirúrgico en que se produjo una pequeña lesión en el útero y la audiencia debe saber que toda cirugía implica ciertos riesgos y el resultado no está propiamente en manos de los médicos, sino que pueden ocurrir accidentes y estos accidentes no por eso son delitos propiamente, porque están descritos por la literatura. Pueden tener evoluciones tórpidas, puede haber infecciones, o sea, un montón de variables independientes que no tienen que ver con la pericia o con el cuidado que haya tomado el médico en realizar. Inclusive hay casos en que algunos tejidos circundantes se lesionan por la manipulación propia de la cirugía. Bueno, en este caso particular ocurrió una cuestión de esa naturaleza, es decir, hubo un rasgado de la piel del tejido en la zona del recto y lo cierto y lo concreto, y también una lesión en el útero, pero lo cierto y lo concreto es que se produce una grata sorpresa el cambio de criterio de nuestros tribunales, que antes eran terriblemente inquisitivos, en que conseguimos una nulidad a causa de ciertos defectos formales de la querella, sin entrar a discutir todavía la culpa o la no culpa de los involucrados, porque realmente el escrito de querella padecía de ciertos defectos de forma, en el sentido de que no describía la conducta de los procesados, y ustedes saben bien que para que la querella pueda prosperar tiene que establecerse de manera bien clara circunstancias del lugar, tiempo, modo en que se realizó o se desplegó la conducta que supuestamente tiene carácter criminal, es decir, que se ajusta a la calificación jurídica dada. Y para que exista lesión culposa, evidentemente tiene que haber culpa de quien produce un daño en la salud. Y la descripción era limitada e incompleta, la contenida en el escrito de querella, y por esa razón la jueza Mesalina Fernández anula todo el proceso y decreta la libertad de reproche y pena de parte de mi defendido, en este caso el doctor Edgar Agustín Chaparro. Doctor, como especialista en medicina forense, abogado especialista en esta rama del derecho, ¿por qué es tan relevante el criterio que toma la jueza en este caso, y también quién fue la querellante? Respecto a la querellante, quisiera mantenerlo, digamos, el nombre fuera del aire, en el sentido de que, si bien es cierto, la paciente en este caso se sintió ofendida porque pensó que el daño que ella padecía fue culpa de los médicos, lo cual no es así. Siempre mencionar su identidad puede ser
Claro, medir ciertas es una mujer. susceptibilidades. Sí, Sí. es una mujer Entonces, que... quisiera no mencionarlo, pero lo que sí quiero significar, y esto me parece como un fallo histórico, es Ujú. que hoy día el nivel técnico de nuestros jueces es mucho más alto y menos emotivo. Y eso es importante para los médicos porque siempre el médico está en una situación o de vida o muerte, o de salvar un órgano, o de sacrificarlo en beneficio de la salud general del paciente. Entonces, a veces hay disconformidad de parte de los pacientes respecto al resultado, a la expectativa que tenía de curarse, y sabemos que la medicina no siempre cura, sino que a lo que apunta es darle la mejor calidad de vida posible, aún con las patologías que pueda padecer. Y por eso en el plano jurídico se debate siempre en que la medicina no asegura el resultado, sino que es una obligación de medios. En pocas palabras, el médico está obligado a hacer todo lo mejor que puede con lo que tiene en el lugar donde está para salvar la vida del paciente o mejorar su salud. Pero nunca hay una garantía de resultado. Entonces, relevante, fallo histórico, y porque siempre se habla de negligencia o lesión culposa, ¿cuáles son las pruebas que debe presentarse en marco de una causa como esta, doctor? Y la prueba reina es siempre la pericia médica, la que determina si hay nexo de causalidad entre el daño y el acto médico realizado por el galeno. Entonces, si no se establece ese nexo causal, no hay culpa. Y para que se configure la culpa tiene que ocurrir uno de los 4 supuestos que establece la ley, que son negligencia, impericia, imprudencia o descuido de los deberes. La negligencia es una omisión, la imprudencia es un actuar temerario, la impericia es un desconocimiento de las normas científicas, y el descuido de los deberes obedece a un incumplimiento de normas de carácter administrativo que producen el efecto dañoso. Ninguno de estos 4 elementos se daban en el proceso que yo les menciono, era ya expreso y manifiesto. Y a esto se suma que el escrito de querella por sí mismo carecía de los elementos fundamentales que tienen que describir cuál es la conducta desplegada por el médico y que pueda calificarse de negligente. Bueno, doctor, ¿algo más que quieras mencionar? ¿Cómo queda esto? ¿Se apeló? ¿Cómo está el caso ahora? ¿O ya está firme? Todavía no ha quedado firme, es pasible de recursos, pero de por sí ya puedo manifestar que hablamos de un fallo histórico, porque muy pocas veces se da que un juez tiene tanto el conocimiento como las agallas para dictaminar haciendo alusión a cuestiones tan altamente técnicas como son la descripción de la conducta para la tipificación. Y esto pone de realce que estamos mejorando como institución, como poder judicial, nuestra sociedad está avanzando y eso es muy promisorio. Doctor, muchas gracias por tu contacto. Igualmente, Vanessa, a tus órdenes. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.